Sí, bueno. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde de miércoles 14 vamos a... Sí, perdón. Vamos a dar comienzo, hermanos, a nuestra tercera clase. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, ahora sí me voy a poder mover más libremente. Vamos a dar comienzo, hermanos, trajeron sus Biblias, hermanos, porque hoy vamos a estar viendo varias citas bíblicas y quiero que no nos perdamos. Hoy vamos a comenzar, hermanos, la tercera clase, se llama... ¿Está muy fuerte? Ok, ahí voy. Bueno, ¿cómo se oye? ¿Se oye mejor? Ok, aquí estamos calando a ver cómo funciona. Y esta tercera clase, hermanos, se llama la hechura de un líder. Bueno, esta es la lección de hoy, pero la clase se llama liderazgo ministerial, la tercera clase. Y, hermanos, este material, esta lección o este curso, esta clase que vamos a estar llevando está basada en un libro del pastor Rick Warren que se llama Liderazgo con Propósito. No sé cuántos de ustedes han leído el libro Una vida con propósito o lo han oído mencionar. Bueno, el autor es el mismo, el hermano Rick Warren, allá en California, de la iglesia Saddleback, o así se llama la iglesia, y él es el autor de este libro, hermanos, y de ahí en el libro original son 12 lecciones. Entonces estas lecciones están tomadas de cada una de esas lecciones. Así que, hermanos, vamos a orar en esta tarde para dar comienzo oficialmente la tercera clase. Bienvenidos todos, hermanos, me da gusto verles. Nuestro hermano Simón anda para México. Nuestro hermano Elías va a estar unas semanas más todavía recuperándose en casa de las operaciones que tuvo. Hermanos, y algunos otros que faltan, pero vamos a comenzar, hermanos, y pues les animo para que hagan un esfuerzo. Ya, hermanos, faltan 2 clases, esta y otra. Amén, hermanos, 12 y 12, 24 lecciones, pero ustedes saben que el tiempo se va de volada. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Gracias porque eres bueno, porque eres grande en misericordia. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nos permites la vida, la salud, Señor. Nos permites también dar comienzo a esta tercera clase, liderazgo ministerial, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor. Que estas enseñanzas que estaremos llevando transformen, Señor, nuestras actitudes, transformen nuestras maneras en que actuamos y vivimos, Señor. Que esta lección sea de bendición para nuestras vidas y para las iglesias, Dios, donde estamos sirviendo. Que este material que estaremos viendo, Padre, impacte nuestras vidas de manera que cada uno de nosotros podamos ser de beneficio, Señor, y ser mejores instrumentos en tus manos, Señor, en las iglesias donde servimos. Quédate con nosotros, Señor, obra en nuestras vidas y tome el control, Señor. Ayúdanos a pasar un buen tiempo en esta clase, Señor, y que, Padre, tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Oramos en el poder del Espíritu. A ti la honra y la gloria, Señor. Amén. Y amén. ¿Tienen sus libros, hermanos? Sí, vamos a estar ahí sus carpetas. Si a alguien le falta carpeta, ahí están, hermanos. Siéntase libre, hermanos, de salir si quiere ir al baño y si quiere levantarse por un café o por un agua. Sodas no tenemos, taquitos tampoco, pero sí tenemos bastante pan dulce y con eso la aguantamos, hermanos. Así que la hechura, hermanos, de un líder. Y esta lección, hermanos, como ustedes pueden ver, las lecciones son más simples. Así que probablemente no tomaremos más de 1 hora, 10 minutos en esta clase. Hoy es la clase donde vamos a saber cómo, o yo voy a saber cómo van a ser las demás. Pero, hermanos, esta es una introducción, así que no vamos a tomar mucho tiempo. Y, hermanos, como decía, el libro para el curso no lo tienen que comprar, pero si usted gusta comprarlo, hermanos, para su colección, el libro es Liderazgo con Propósito, y ahí está la editorial y la fecha en que se escribió. Nuestro hermano Oliver Martínez, pastor de Getsemaní en Fort Worth, es quien preparó estas lecciones basado en ese material. ¿Sí, hermanos?
Y hermanos, en esta primera lección veremos varios principios de liderazgo presentados por el pastor Rick Warren, así hermanos como el trasfondo de la historia de Nehemías. Estos son los dos puntos, hermanos, que vamos a estar mirando en esta lección. 5 principios de liderazgo y el trasfondo, hermanos, de la historia de Nehemías. El libro, hermanos, bíblico que estaremos estudiando durante estas 12 lecciones es el libro de Nehemías. Así que yo les recomiendo, hermanos, les aconsejo que si pueden ir leyendo el libro de Nehemías, son como 13 capítulos, me parece, hermanos. No le pido que lo lea todo el libro esta semana, pero por lo menos vaya leyendo el capítulo 1 en la primera semana para que cuando vengamos la siguiente lea el capítulo 2 y ya tenga una idea de qué la historia trata. Sí, hermanos, así no venemos a ciegas al pasaje de Nehemías. Y hermanos, vamos a ver en esta tarde, número 1, 5 principios de liderazgo, y luego vamos a ver una introducción, hermanos, a la historia del libro de Nehemías. Así que, hermanos, pueden ir copiando. Hay mesas allá atrás también desocupadas, hermanos, si alguien quiere, para tener más cerca la pantalla que ella, por si tiene problemas de visión y quiere estar más cerca, se pueden hacerlo, pero si tienen muy buena visión, hermanos, desde atrás, ¿sí se alcanzan a ver ahí? Ok, queremos que todos alcancen, hermanos. Así que vamos a ver número 1, hermanos, los principios de liderazgo, 5 principios de liderazgo, y este es el primero. Esta clase, hermanos, déjenme aclararle una cosa, el título es liderazgo ministerial, pero refiriéndose como a pastores y líderes y todo eso. Pero, hermanos, usted no tiene que ser pastor. Obviamente tenemos hermanas aquí. No tiene que ser líder tampoco de una compañía ni gerente de una empresa para que estas lecciones tengan relevancia para usted. ¿Cuántos de ustedes trabajan, hermanos? Levanten su mano. Todos los que trabajan. Bueno, ¿cuántos están en la casa? En oficinas. Hermanos, todos tenemos un área donde somos líderes. ¿Quién es en su casa, hermanas, quién es? Si digo la líder, ya les estoy diciendo quién, pero lo voy a decir en masculino. ¿Quién es el líder de la cocina en su casa? Ustedes, las hermanas. Y cuando nosotros vamos queriendo hacer la comida, quítese, no, y aquí en mi cocina nadie se meta. Yo siempre he pensado, hermanos, o siempre he tenido como... Si viene gente a mi casa, que se va a hospedar en mi casa, mi mamá, mis hermanos, familiares, quien sea, hermanos, siempre he tenido como en mi mente cuando están ahí, les voy a decir bien claro, nunca lo he hecho, pero digo, les voy a decir bien claro, en la cocina manda mi esposa, porque ya saben, hermanos, cuando gente viene a nuestras casas y se queda por un tiempo, no, es que a mi esposo no le gusta eso, y no, y es que a mí me gusta así, y a veces las hermanas en la casa dicen, es que es mi casa y aquí se cocina lo que... Bueno, entonces, aún en su cocina, hermano, usted es líder y usted tiene hijos y a usted no le gusta que le anden. ¿Cuántos de ustedes no les gusta que le anden hable y hable el refri? Yo conozco hermanos que se enojan que le estén abriendo el refri o que estén abriendo y abren la puerta, hermano, se sale el aire, ciérrale. Todos somos líderes, hermano, en alguna manera. Yo soy líder, hermano, en un sentido yo soy líder de la camioneta que nosotros usamos. Porque cuando yo me subo, si yo manejo, yo controlo el radio. Yo soy el líder, nadie, que bájale, ¿por qué le voy a bajar si es mi música? Y dale, ¿por qué le guarda espacio si yo soy...? No, a mi esposa le digo, no puede haber 2 choferes, o tú o yo, pero no puede haber 2 choferes, de que por aquí que sube, de que no, yo maneja usted. Entonces, en muchas áreas de la vida, hermano, somos líderes de algo. Entonces, no necesariamente porque no somos líderes ministeriales, no tiene estos principios, no tienen influencia con nosotros. Nada sucede, hermanos, hasta que alguien proporcione liderazgo. Ese es el punto número 1. Jueces 21-25, hermanos. Ayúdenme rápidamente, hermanos. Allí alguien vaya buscando 1 Timoteo 4:12. ¿Qué les parece si empezamos desde por adelante, hermano? Mi hermana Eva, Jueces 21-25. Abby, please. 1 Timoteo 4:12.
Mi hermana Lalita, Juan 10:27. ¿Dónde voy? Hermana Marisela, 1 Corintios 11:1. No lo tengo yo, hermano, así que nada más estudié esta, así que vamos a dejar esa. Y voy donde con la hermana Marisela sigue Perla. Hebreos 13:7, hasta ahí. Pues es 21-25. Sí, hermana, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Note lo que dice este pasaje, hermano. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba su real gana. ¿Por qué, hermanos? Porque no había líder. Entonces, el primer principio de liderazgo es que nada sucede, hermanos, hasta que alguien proporcione liderazgo. Sucede muchas veces en las casas de nosotros, hermanos, los domingos, que nos venimos a la escuela dominical. ¿Cómo queda la casa? Tirada. Entonces, cuando regresamos todos, ¿qué llega haciendo el marido y los hijos varones? Descansando. Rara vez la hermana quiere hacernos creer, pero no. Hermanos, la mayoría de nosotros, hermanos, llegamos sentándonos y la esposa empieza, ya cuando oyes que empieza a aventar las cosas, es que la cosa manda bien. Entonces, y es la que empieza, hermanos, voy a limpiar y todavía voy a hacer de comer, no la rieguen. Entonces, dice el pasaje, hermanos, que en esos días era un desorden, era un caos, porque no había líder, no había un rey. Entonces sucede muchas veces lo mismo, hermano. Pero ya la hermana de recolto se pone como enojadilla ahí y todo el mundo se levanta, hermanos, como que, sí, yo recojo aquí, órale, Grace, y tú acá, Corina, tú la mesa y tú allá. Y hermanos, y alguien se levanta, pone orden, liderazgo, y en un ratito, hermanos, la casa medio se compone, se corrige. Mira, hermanos, todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. Ustedes han oído hablar, hermanos, que en los años 60 había un movimiento que se llamaba el Movimiento por los Derechos Civiles. Tenía que ver con la gente de color. ¿Sí, hermanos? En los años 60, cuando todavía había un poco de esclavitud o de segregación racial, que los morenos se subían a los camiones por la puerta de atrás y no podían usar los baños de los blancos. Era un desorden esos años, hermanos, los años 50, 60. Hasta que apareció un hombre llamado Martin Luther King y dijo, tengo un sueño, I have a dream. Hermano, y las cosas cambiaron. Pero había un caos en cuanto a esa situación. Pero se levantó una figura, hermanos, tratando de poner orden. Y ese fue Martin, y de eso celebramos recién, creo, el día de Martin Luther King. Tenemos otro ejemplo, hermanos, en la década de los 70, por allá 60, el programa de la NASA de ir a la luna y eso, hermanos, casi no existía. Pero llegó un presidente llamado John F. Kennedy y dijo, para antes de que termine esta década, vamos a poner un hombre en la luna. Y para el año 69 ya tenían el primer hombre pisando la superficie lunar. ¿Por qué, hermanos? Porque era un caos, pero llegó un líder y transformó todo. Tenemos otro caso, hermanos, de un hombre llamado Ray Kroc. ¿Cuántos de ustedes lo conocen a Ray Kroc? Ray Kroc, ¿tú, Abby? ¿No? Ray Kroc. ¿Cuántos de ustedes conocen McDonald's? Bueno, él se apropió de McDonald's, del nombre McDonald's, porque los McDonald's eran dos hermanos quienes empezaron, pero se les durmió el gallo y él se quedó con el nombre McDonald's. Pero él llegó y él dijo estas palabras, quiero comida rápida a buen precio y en un ambiente limpio, rápida, a buen precio y en un ambiente limpio, y fue como comenzó todo el movimiento de comida rápida. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque en los restaurantes de esos tiempos de hamburguesas, tú ibas y pedías una hamburguesa y había que ir a sacar la hamburguesa del refri, la carne, y luego descongelarla, y luego cocinarla, y luego hacer las papas, y se llevaba más de media hora, y para entonces ya te desesperabas y te ibas.
Pero llegó este hombre y dijo, quiero comida rápida, a buen precio y en un área limpia. Y hermanos, tú pides tu orden en esa ventanilla y vas por la otra y te dan la comida. Entonces él trajo orden, hermanos, en un tiempo cuando había desorden en ese sentido. Entonces, número uno, hermanos, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Ese es el primer principio. Principio número dos, hermanos. Liderazgo es influencia. 1 Timoteo 4:12. Ninguno teme poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El segundo principio, hermanos, es el liderazgo es influencia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que haga? Porque a Pablo, hermanos, lo menospreciaban los hermanos de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque era joven. ¿Han oído esos hermanos que a mí qué me va a enseñar ese hueco? Entonces, hermanos, se menosprecia a veces cuando cierto liderazgo es joven. Pero Pablo le da una indicación. Y él usa una palabra clave, hermanos, que tiene relación con influencia. Pero sé ejemplo. Entonces, el liderazgo, hermanos, es ejemplo. Volviendo al ejemplo, hermanos, de los domingos, cuando salimos de la iglesia y llegamos a la casa, ¿qué pasaría si la mamá, la señora de la casa también llega y se va y se tira en el sofá? No come. Y nadie va a limpiar nada. Entonces, eso es en un ejemplo ahí, pero también, hermanos, afuera de la casa hay una yarda que cortar, hay basura que limpiar, hay botes, hay cosas que ir a tirar a la basura. Entonces, ¿quién se encarga de eso? El marido. Entonces, el marido tiene que ser ejemplo para los hijos. De decir, mi mamá, fíjate, porque a veces los muchachillos son bien fijados. No, mi papá anda limpiando afuera porque mi mamá le dijo. ¿Verdad? Entonces, no hay como una influencia ahí de que mi papá es bien jale, es bien trabajador. Pero es porque la mamá lo puso, la esposa. Entonces, nosotros los hombres, hermanos, tenemos que dar, como dijo alguien, no me fuchen, que solo arranco. Entonces tenemos que arrancar solos, hermano, y para poder ser ejemplo. Mire, hermanos, el tema es liderazgo ministerial, pero se da cuenta cómo no tiene necesariamente que ser con la iglesia. En nuestras casas hay mucho, hermanos, donde nosotros, tanto hombres como mujeres, somos líderes de nuestros hijos. No solamente de nuestros hijos, de los familiares que vienen o de los amigos que vienen a nuestra casa. ¿Qué miran ellos en nuestra casa? ¿Qué influencia reciben de parte de nosotros? Déjenme les muestro esto, hermanos, acerca de lo que es la definición de liderazgo. Esto no lo van a encontrar en sus cuadernos, esto es algo que yo agregué, hermano, pero lo pueden apuntar si ustedes gustan. Es una definición de liderazgo. La Biblia, hermanos, allá atrás de la cortina está el switch de los abanicos porque me está dando frío. Si dejaron café los hermanos, me preparas una tacita. Si no, un agua caliente. Liderazgo, o más bien dicho, líder, hermanos, la Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios. Sí, hermanos, número uno. La Biblia define al líder como alguien que, número uno, tiene capacidades dadas por Dios y número dos, tiene la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin y propósito de que realicen los propósitos que Dios tiene para ese grupo. El dos está ahí mismo en la definición, pero son dos cosas. Número uno, tiene que Dios les ha dado capacidades dadas por Dios, aquí está. Y número dos, también Dios les ha dado la responsabilidad sobre un grupo para influir en un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Aquí está escrito, hermanos, la definición esa de líder. Es la definición, hermanos, que Rick Warren dice que la Biblia presenta acerca de este liderazgo. Y yo estaba, hermanos, sobre este tema meditando algunas cosas. Liderazgo es influencia, hermanos. Y es influencia para bien o para mal. ¿Sí, hermanos? Nosotros podemos tener influencia sobre las personas. Mire, hermanos,
Si ustedes se acuerdan cuando estaba en la escuela en México, hermanos, salíamos al recreo. Si nosotros fuéramos ahorita a una escuela, hermanos, si fuéramos al recreo, cuando los niños andan ahí en el recreo y nosotros estamos ahí por 5 minutos, fácil nos vamos a dar cuenta quiénes son líderes entre todos los niños. Usted se da cuenta, ese huerquillo es el que los maneja, o esa niña es la que los controla. Y solo te tienes que sentar un rato y ver, hermanos, cómo se mueve el ambiente. Y tú dices, no, ese chiquillo se mira que ese es el mero canuto ahí de toda la clase. O sea, y siempre hay, hermano, y tú sabes quién es. Los maestros, quienes son maestros de escuela, saben, hermanos, a los 2 o 3 días quiénes son ahí los que mueven la batuta en la clase. ¿Verdad? Pero esa influencia, hermanos, que esos niños tienen, o ese liderazgo es para bien o para mal. Así que la pregunta no es si eres líder, la pregunta es, ¿eres buen líder? Es si eres un buen líder. Entonces, hermanos, esto es lo que el hermano Rick nos dice, que la Biblia define lo que es un líder. Miren, hermanos, y hablando sobre esta definición, alguien que está a cargo de un grupo para influir en ellos y para cumplir los propósitos de Dios para ese grupo, yo estaba pensando en Tito. Hay un pasaje muy conocido en la carta de que Pablo le escribe a Tito. Eso es algo que se me vino a la mente, no sé cuál es la cita ahí, pero hay algo, hermanos, que dice Pablo en uno de los capítulos y versículos. Para eso te dejé en Creta. Tito era el pastor, hermanos, de una isla llamada Creta, en el Mediterráneo. Y Pablo le dice, para eso te dejé en Creta. Y luego sigue, pero número 1, ¿por qué Pablo dejó a Tito en Creta? No, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó? Porque tenía capacidades. De hecho, Pablo fue su líder, Pablo fue su mentor, él fue su maestro. Es el 5. ¿Qué 5, Carlos? 1:5. 1:5, ¿lo puede leer, hermano? Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Hasta ahí, hermano. Número 1, ¿por qué lo dejó? Porque era líder, porque tenía capacidades para el liderazgo. Pablo jamás hubiera dejado a alguien, hermano, encargado de una misión para él irse sabiendo que esa persona no tenía las capacidades dadas por quién. Por Dios. Capacidades dadas por Dios, eso es lo número 1. Y Pablo dice, por eso te dejé en Creta, porque eres líder. Pero lo dejó con un propósito para ese grupo, hermanos, en Creta. Y la segunda parte, como leyó la hermana, dice, ¿para qué? Corregir. ¿Cuál era el propósito de Pablo haberlo dejado? Para corregir las cosas que estaban mal. Entonces, eso es lo que es un líder. Ahora, regresando a nuestra casa, hermanos, o regresando a los patios de nuestra casa, o regresando a nuestros trabajos, hermanos, a las cocinas, hay cosas que están mal. Para eso somos líderes, para corregir lo deficiente. Hermanos, a lo mejor en su trabajo, usted se da cuenta, si trabaja en una oficina con más personas, que se van a la hora que salen y dejan todo prendido. Y a ti te dijeron, cuando usted se vaya, apague el foco de su oficina y todos hagan esto, o todos desconecten aquí o desconecten allá. Entonces tú tienes que ser un líder en tu oficina. Tú te vas y dices, apago mi foco. ¿Cuál es la máquina que yo uso para los lentes, Diana? Esta, la apago, si hay que apagarla, si no, pues así se queda. Recoges, no dejas fue la hermana Marisela y te dejó los taquitos, no dejas los aluminios ahí, hermano. Porque eso se vuelve algo deficiente. La comida, si dejas un taquito hoy, para mañana el huevo huele, la comida se apesta. Entonces es un ambiente de trabajo deficiente. Y nosotros estamos puestos en cualquier área, hermanos, con un propósito, porque tenemos esas capacidades dadas por Dios. Ahora, qué bueno si muchos de nosotros tenemos parte dentro del ministerio, ya sea como líderes, como maestros, como encargados de algo, aunque sea muy sencillo. Entonces eso tenemos que hacerlo con excelencia.
Que no digan, uy, no, quítalo, porque miran, todo lo que tenía que hacer era, saben que, no sé si se los he contado antes, hubo una orquesta que iban a dar una función, una orquesta muy reconocida, sinfónica, y habían traído varios músicos de otros países para tocar ciertos instrumentos. Y uno de esos músicos venía de Japón, y ese músico, hay unos instrumentos que se llaman los discos, o los platillos. Son dos platos, hermanos, y te quedas todo así. En esa canción, en esa pieza musical que iban a tocar, hermanos, había un punto como clímax de la música que estaba y terminaba. Y lo trajeron desde Japón para que hiciera y estaba la música, y el director de la música los tenía así, hermanos, que cuando vas y ya todos, y nunca se quedó dormido el japonés, porque del cambio de horario, de Japón a donde tenía que tocar, eran como 12 horas y se le acumuló y se quedó dormido. Y el director no le quedó otra más que bajar la mano y seguir pero ya se había echado a perder, porque eso era lo que terminaba con el clímax de esa parte de la música. Entonces, el liderazgo es, hermano, influencia. Número 3. La prueba del liderazgo es esta. ¿Alguien te está siguiendo? Juan 10:27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez acá. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Jesús era el líder, hermano. Y él les hablaba a sus ovejas. Pero en Juan 10, hermano, de hecho, en Juan 9, 40 por ahí, Jesús está delante de los fariseos, de los líderes religiosos. Jesús los está acusando. El 9:46 me parece, continúa en el capítulo 10, verso 1. No se fueron ni pasaron semanas. Era la misma plática que Jesús tenía con los líderes en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 les está diciendo, si fueran ciegos o no sé qué, Jesús los está regañando. Y luego en el capítulo 10 Jesús sigue con la misma plática y los está acusando de ser robadores, salteadores y todo eso. Y luego Jesús les dice a ellos mismos, pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús les está diciendo a ellos, ustedes no son mis ovejas, por eso no me siguen. Entonces, hermanos, el tercer principio es, la prueba de liderazgo es esta: alguien te está siguiendo. ¿Han oído esa frase que dicen de nuestros hijos? El muchachito ese o la muchachita esa es igualita a su papá o a su mamá. O camina igual. Cualquier cosa, hermana. Habla igual o tiene los mismos gustos o es igualita como se porta. ¿Por qué, hermanos? Porque somos influencia, nuestros hijos nos vienen siguiendo. ¿Han oído esa frase que fueron el papá y el hijo a caminar por el monte, a hacer como senderismo por las veredas? Y el papá voltea y le dice, fíjate por dónde caminas, hijo. Y el hijo le dice, fíjate por dónde caminas tú, yo te voy siguiendo. Entonces, el principio número 3 es, la prueba de liderazgo es esta: alguien te está siguiendo. ¿Alguien nos ha copiado, hermano, en el trabajo? Si trabajas en una oficina, alguien de tus compañeros ya te copió algo, que se fijó en ti, que ella diga, ay, fíjate que el hermano Humberto, pues nomás yo trabajo aquí en la oficina, el hermano Humberto, mira, siempre que sale, cierra la puerta o apaga el foco o siempre echa su basura al bote, no la deja ahí, no la acumula, o va y se lava las manos, o se pone gel, y influenciamos a alguien, hermano, a hacer lo mismo. Es cierto. Hay personas, hermano, que hacen lo que hacen porque vieron a alguien más hacerlo. Yo hago algo que vi. A ver, hermana, ¿lo puede decir o nomás lo quiere? Sí, en los baños de las tiendas, siempre yo me recargaba y me mojaba aquí, ¿verdad? Una vez vi a una señora que se secó las manos y luego le hizo así y secó toda el agua que ella tiró. Yo no me había puesto a hacer eso, o sea, a pensar en eso. Y desde que la vi, yo hice eso. Adoptó el mismo. Sí. Entonces, es algo pequeño.
pequeño, pero, Hermana, el liderazgo es eso. pero muchas cosas que yo he... El liderazgo ni siquiera piensas que eres líder, pero no te das cuenta que incluso personas están copiando tus maneras. Usted se puede dar cuenta en esto en los trabajos, algo que yo he experimentado. En los trabajos hay personas o una persona en particular que tiene ciertas palabras. ¡Ay, esa morra! O a veces hasta palabras poquito más vulgares, pero son de él. Ya que los identifican a ellos. Sí, sabes que son de él, pero cuando de repente dentro de ese grupo te encuentras a otro, dices, ese está copiando algo. Y yo he escuchado personas que tiempo atrás que les escuché de cierto modo de hablar y dije, ay, tremendo, te andas juntando con fulano. Y sí, porque esas palabras eran ¿cómo se dice? Características de esa persona. Entonces, alguien nos está siguiendo, no nos recuerde el punto anterior. El liderazgo es influencia para bien o para mal. Entonces, este es el tercero, hermanos. Moody, ustedes han oído hablar del evangelista Dwight L. Moody del siglo XIX. Él dijo esto, hermanos. Bueno, este es del 4, déjenme lo paso. ¿Ya contaron esto, hermanos? Sí. Hermano, ¿cuál fue la cita primera? Jueces, 21-25. jueces 21-25. Gracias. Donde habla de que no había orden porque no había Sí, líder. correcto. Estoy con eso, dije, no, lo voy a preguntar. Sí, no, con confianza, hermanos. Gracias. Número 4, el fundamento del liderazgo, hermanos, es el carácter, no el carisma. El fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Tienes que inspirar a la gente para que te sigan. El carisma es bueno para comenzar, pero no es bueno para terminar. De hecho, no vas a terminar con solo carisma. ¿Han oído esa frase en el mundo que dice, dinero mata carita? Bueno, aquí es carácter mata carisma. ¿Sí, hermanos? Hace como en los 90s, hermanos, probablemente no sé, 90s, 2000, ustedes saben quién es Hugo Sánchez, el futbolista. Y él se retiró del fútbol, hermanos, profesional y vino a hacer... Está sonando un celular, apágalo, si quieres salir a contestar. Y Wanda está pensando, ¿por qué no la apaga? Bueno, este futbolista, hermanos, llamado Hugo Sánchez, era el mejor jugador mexicano de ese tiempo. Jugaba para el Real Madrid, 5 veces campeón de goleo, era una estrella mundial. Todo el mundo, los niños de esa época, crecimos idolatrando a Hugo Sánchez. Un equipo de México llamado los Pumas de la Universidad Autónoma Nacional de México lo contratan como técnico. Y ese equipo tenía puros muchachos jóvenes de 16, 18, 20 años que habían crecido idolatrando a Hugo Sánchez. Era su ídolo. Y de pronto un día llegan a las instalaciones, sale el dueño y les dice, su nuevo director técnico, y va saliendo Hugo Sánchez. ¿Cómo? Autógrafos y todo eso. Espérate, si es el técnico, porque hermanos, ese año, por la motivación que tenían de que el gran Hugo Sánchez los estaba dirigiendo, ese año quedaron campeones. Nada más porque, todo el mundo lo dijo, es porque están embelecidos porque Hugo Sánchez los dirige. El segundo torneo que Hugo Sánchez tuvo el equipo, volvieron a quedar campeones del fútbol mexicano. Todavía tenían, hermano, de la influencia de que Hugo Sánchez es mi director. Crecí de los 5 años, lo sigo a Hugo Sánchez desde que llegó al Real Madrid. Pero después del segundo título consecutivo, terminaron despidiendo a Hugo Sánchez. ¿Por qué? Porque se acabó el carisma, se acabó esa motivación. Ya para ganar títulos no basta estar muy bien motivado, necesitas estrategias en el fútbol. Después de eso empezaron a perder y hasta la fecha no han sido campeones otra vez. Entonces, hermanos,
El fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Ahora sí, lo que decía Dwight L. Moody, hermanos, él dijo en una ocasión, el carácter, y si quiere anótelo, hermanos, lo voy a repetir 2 o 3 veces. El carácter es lo que somos en medio de la oscuridad. El carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando. Qué rico te quedó el café, güey. El carácter es lo que somos en medio de la oscuridad, cuando nadie nos está mirando. El punto es lo que quería dar a entender Moody, es que cuando estamos delante de la gente queremos impresionar, queremos apantallar. Cuando la gente se va es cuando nos quedamos solos, en que nos desinflamos. Ay, bueno que se fue esta gente. O hay gente que dijo una vez, escuché a alguien decir que bueno que ya se fue esta realea. Y o sea que cuando estábamos aquí, sí, mi hermana, y mucho abrazo y beso, ya se fue, y bueno que se fue esta realea. Entonces, carácter, hermano, es lo que somos cuando estamos solos y cuando estamos acompañados. Entonces, el carácter, hermano, es más importante que el carisma, porque el carisma se va a terminar. No puedes sobrevivir, hermano, de carisma. Necesitas más que solo carisma. En la Biblia, hermanos, se nos menciona, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con esto. Esto no viene tampoco ahí, es algo que yo agregué. La Biblia nos habla, hermanos, de 4 tipos de temperamentos, y mi hermana Deborah puede en otra ocasión traer una clase para eso. Ella habló sobre esto y fue cuando yo supe de esto. Así que, hermanos, hay 4 tipos de temperamentos que vemos en la Biblia que el hombre tiene y la mujer. Y todos tenemos uno de estos temperamentos, hermanos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Pablo era colérico. Por su carácter que se demuestra en la Biblia, Pablo era colérico. Pedro era sanguíneo. Moisés era melancólico. Abraham era flemático. Y en la clase que Débora nos dio en una ocasión, estuvimos viendo más ejemplos bíblicos de en cuál grupo estaban. Si usted gusta, hermanos, esto se lo puedo imprimir y en la próxima clase se lo doy. Es bien interesante. Voy a ver solamente uno. Esto es lo que es, hermano, colérico: voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido, líder. Usted puede ser eso, pero tiene sus debilidades: frío y no emocional. Pablo era así. De hecho, todas sus cartas, pocas veces se le nota como así, salvo cuando daban los saludos y eso, pero ¿se acuerdan cuando a Pedro le puso su regañiza ahí delante de todos? Lo acusó de hipócrita. ¿Sí, hermanos? Tú y yo siendo judíos, pero esta gente, ¿qué le tienes que andar ahí y enojado, hermano Pablo? Entonces, ahora, ¿qué quiero decir, hermano? Es que Dios quiere usar tu personalidad como tú eres, como Él te creó. ¿Sí, hermanos? Dios nos quiere usar como nosotros somos. Cada uno tiene un carácter, hermano. Y aún así Dios nos usa. Dios usó a Pablo, Dios usó a Moisés, Dios usó a Pedro. Pedro traicionó a Jesús 3 veces, lo negó 3 veces. Y aún así Jesús lo restauró y Pedro vino a ser, hermanos, una de las piedras angulares de la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, Dios nos quiere usar con nuestro carácter. Dentro de este punto 4, hermanos, dentro de este principio de liderazgo, vamos a ver 3 características de los buenos líderes. ¿Alguien tiene Hebreos 13:7? Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios. Hasta ahí. Piensen en los líderes que les anunciaron ¿qué? El mensaje de Dios. Entonces, ¿cuáles son las características de los buenos líderes? Tienen un mensaje digno, hermanos, de recordar. Continúa, Perla. Pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo.
Ok. ¿Alguien tiene la Reina Valera 60? Porque ahí menciona algo en particular. Acordaos de vuestros pastores Más. que os hablaron la palabra de Dios. Ese es el mensaje que tienen. Ese es el punto. Tienen un mensaje digno de recordar. Sigue la siguiente parte, Laura. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ahí. Resultar cuál haya sido, ¿qué, hermanos? Su conducta. El segundo punto de los buenos líderes es: tienen un estilo de vida digno. Y lo que dice el pasaje ahí, hermanos, en la versión 60 es: considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Sí, hermano, y esos son características de un líder. Número 3, la última parte, Débora. La última. Sí. Imitar. Entonces, la tercera característica, hermanos, es que tienen una fe digna de imitar. Yo quiero mencionarles aquí algo. Número 1, tienen un mensaje digno de recordar. Número 2, tienen un estilo de vida digno de considerar. 3, tienen una fe digna de imitar. Déjenme le pregunto esto: ¿tienen ustedes, hermanos, hermanas, hay algún hermano o alguna hermana que ustedes puedan decir, esa hermana, si yo les pregunto, un hermano o una hermana que haya influido su vida? Amén. ¿Tienen ustedes a alguien, hermano? ¿Quién? Así el puro nombre, sin entrar en detalles, hermana Eva. La hermana Chita. La hermana Chita. ¿Alguien? ¿También? ¿Alguien más, hermana Eva? La hermana Diana y la hermana Noemí. Flores. ¿Sí, no? Diana Hernández. Y la hermana Noemí Brenda. Débora. ¿Alguien más, hermano? ¿Hermana Brenda? Débora, Diana. Débora, vamos 3-3. Hermana Marisela. La hermana Andrea, wow. Perla. Gracias, Perla. Hermano Humberto. No es necesario que recuerden. Débora, tu mamá. Hermana Vero, su hermana Mica. Hermano Noé. Se me fue la pregunta, Roberto. Ya, un hermano o una hermana que tú consideres tiempo atrás y digas, ese hermano causó una influencia en mi vida espiritual. Sí, 2 pastores, hermano. Bueno, más bien 3. 3 pastores en especial. Ok. ¿Uno de ellos solo? ¿Uno? Sí, uno de ellos más que otro. José Mares. Ok. Maricruz. Yo tengo varios, como mencionó el hermano. Uno de ellos definitivamente mi madre. Mi mamá sí ha sido la primera influencia. La segunda fue mi abuela, la mamá de mi papá. Ella era cristiana también, de hecho fue quien llevó a mi mamá, pero ella de niños, hermanos, ella ejerció una influencia enorme, como escuchando: llévatelos, y órale, llévalos, y no los dejes. Y su vida, hermanos, cristiana fue, y después diría yo, mi pastor también en México, hermanos, con quien yo crecí y llevé mis primeros pasos en el ministerio. Pero, hermanos, verso 13, ráyenlo, hermano, y ponga ahí el nombre o una nota en su cuaderno. Si hay una persona que me ha influenciado en mi vida, es eso, hermanos, o esa persona. Entonces, número 5, el quinto principio, hermanos, de liderazgo. Hermanos, si tienen una pregunta o algo que se les pasó, díganme con confianza. Número 5, hermanos, se puede aprender a ser líder. ¿Alguien tiene Filipenses 4:9? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice esto, hermanos, porque en un principio los filipenses probablemente no tenían una preparación muy apropiada en cuanto a liderazgo. Pero Pablo les está diciendo 3 cosas. Lo que aprendisteis, es decir, antes no lo sabías, pero lo aprendiste, tuviste el interés. Lo que visteis y lo que oísteis. Eso hacer. Entonces, hermanos, no todos, yo no sé, hermanos, eso es una pregunta que se debate, si los líderes nacen o se hacen. Cada quien puede opinar como sea, hermanos, pero si nosotros no nacimos líderes, podemos aprender a ser líderes. De hecho, hermano, el hecho de que ustedes estén aquí
significa que quieren aprender a ser líderes. Por eso estamos aquí. ¿Sí, hermanos? Alguien me dijo a mí en una ocasión, hermanos, hace muchos años de joven, no sé ni por qué, no me recuerdo, pero tengo esa frase que me dijo. Estábamos sentados, yo creo estábamos como en un compañerismo, hermanos, o algo, estábamos en la plática y todo, y algo estábamos platicando este joven y yo, y recuerdo, hermanos, que estábamos estando sentados, solo se inclinó así como que se recargó como Juan a Jesús, y me dijo, tenemos que ser enseñables. Y ya seguimos con la plática y eso se me quedó, hermanos. Después yo leí un libro, hace unos años, leí un libro de un hermano, un escritor cristiano llamado René Padilla, y al final del libro, en la última hoja, cuando le dabas vuelta a la última hoja, en medio de la hoja solamente había una frase, y no se me olvidó, la anoté: necesitamos más líderes siervos y más maestros aprendices. Y se me quedó, no se me ha olvidado. Y eso lo leí el libro hace como 5 años. Necesitamos más líderes siervos y más maestros aprendices. Hermanos, cuando nosotros dejamos de aprender, dejaremos de ser líderes. Tenemos que ser enseñables. Yo lo he dicho en la iglesia, hermanos, en varias ocasiones que he predicado. Cuando nosotros creemos que ya llegamos al tope del conocimiento de Dios, va a empezar nuestra caída, porque vamos a empezar a tomar actitudes equivocadas, de sabiondos, de creídos, engreídos, de que a mí quién me va a enseñar si yo esto, si yo lo otro. Tenemos que, hermanos, ser enseñables. Tenemos que no dejar, hermanos, de aprender. En el momento en que dejamos de aprender, dejaremos de ser líderes. Estos son, hermanos, los 5 principios de liderazgo. Y vamos a ver ahora, hermanos, si alguien necesita salir al baño, hermanos, puede hacerlo con confianza. Vamos a ver ahora, hermanos, el trasfondo de la historia de Nehemías. Sí, hermanos, vamos a entrar a lo que es el libro de Nehemías, a la historia de Nehemías. Y vamos a ver un poco de trasfondo. Esto lo voy a leer, hermanos, no está en sus cuadernos, pero esta es información solo para que ustedes lo sepan. Estamos hablando, hermanos, de ustedes. Bueno, vamos al libro de Nehemías, capítulo 1, hermano, del 1 al 4, para saber de qué vamos a hablar. Nehemías del 1 al 4. Si mi hermano Noel me ayudas, por favor. Capítulo 1, Del 1 al 4. que dice de esta manera: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gracias, hermano. Miren, hermanos, para que tengan una idea, se trata de Jerusalén. Se trata más bien primero de Susa, la capital del reino persa, donde Nehemías vive, y se trata de Jerusalén. Sí, entre Jerusalén, hermanos, y Susa, la capital del reino persa, lo que hoy es Irán, hermanos, si saben, allá Irán, en el Medio Oriente, ahí en una parte por ahí estaba Susa, hay entre 1300 y 1600 kilómetros de distancia. Para tener una idea, hermanos, la ciudad de Jerusalén, hermanos, fue destruida en el año 586 a.C. Esto no lo tienen que anotar, no viene en el examen, solamente como información para entrar un poco al trasfondo, hermanos, del libro de Nehemías. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Los judíos que estaban viviendo allí, hermanos, fueron deportados a Babilonia, lo que hoy es Irak. De hecho, ¿sabían que Adán y Eva eran iraquíes? Bueno, ya lo saben.
Sí, hermanos, eran iraquíes. No, esto no es Broma. broma. ¿Por qué, hermano? Porque el Edén estaba en lo que hoy es Irak, Pero no existe Irak. pero hoy es Irak. O Cuando sea, ellos nacieron. No lo sabían, digo, pero ahora el punto es que ellos, ahí nacieron. ese es el área, lo que hoy es Irak. Allí estaba el huerto del Edén. Entonces, por los ríos que menciona, 4 ríos o algo así. ¿Sí, hermanos? Entonces, los judíos que vivían en Jerusalén, hermanos, fueron deportados a Babilonia. Debían estar en el cautiverio ahí por muchos años, pero en el 537 se le permitió a un primer grupo de judíos regresar a Jerusalén. Me parece que Zorobabel era quien los lideró, este primer grupo que el rey dejó que regresaran a Jerusalén. Después, hermano, en el 516 se reconstruyó el templo de Jerusalén. El primer grupo que regresó con Zorobabel reconstruyeron el templo. Y, hermanos, en el 537 se le permitió a un primer grupo que regresara. En el 516 se reconstruyó el templo de Jerusalén. Y después, hermano, en el 458, un segundo grupo regresó a Jerusalén, liderados por el sacerdote Esdras. Sí, hermanos, hay un libro que es Esdras, después de Nehemías, o Esdras y Nehemías. Y luego, hermanos, en 445, un tercer grupo regresó a Jerusalén. Y este tercer grupo venía dirigido por Nehemías. Y, hermanos, el templo ya había sido reconstruido, pero Nehemías venía con la intención de reconstruir los muros de Jerusalén. En aquellos días, hermano, este es el contexto de lo que vamos a estudiar de Nehemías. En aquellos días las ciudades estaban protegidas por los muros que las rodeaban. Si un enemigo, si un ejército invasor atacaba la ciudad, a ese ejército invasor le podía llevar hasta 6 meses o incluso 2 años o más para poder abrirse paso, hermanos, entre el muro y poder tomar la ciudad que estaba dentro. De hecho, en el año 70, cuando Tito, el general romano, invade Jerusalén, hermanos, le llevó bastante tiempo porque ellos tenían suficiente comida dentro y suficiente agua. Entonces ellos pudieron vivir, creo, un par de años. Necesito leer un poquito más la historia. Luego se les acabó la comida, se les acabó el agua, no podían salir porque el ejército estaba rodeando la ciudad de Jerusalén. Entonces empezaron a morir de hambre, hermanos. La gente se moría en la calle, niños se mataban por un gato, se mataban por una rata, hermanos, se mataban por un grano de maíz, hasta que, estando débiles, ya el ejército del general romano Tito brincó las bardas y no hubo resistencia. Entonces, pero ellos tenían que, hermanos, pasar por esas bardas, por esos muros. Entonces les podía llevar, hermanos, hasta 6 meses atravesar esos muros. Cuando Nehemías entró en la escena, hermanos, los muros de Jerusalén, dice el versículo que leyó el hermano cuando le pregunta a Ananí, dame razón de Jerusalén. Esta persona no le dice, ay, fíjate que están bien flacos toda la gente allá. Uy, fíjate que están bien desanimados. No les habla de ellos, les habla de 2 cosas. La respuesta que le da son 2 cosas en el versículo 3. ¿Cuáles son? ¿Lo puedes leer de vuelta, hermano, el verso 3? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ellos, los muros de Jerusalén, es lo que le menciona, estaban derribados y las puertas quemadas a fuego. Eso tenía una consecuencia, hermano. Los judíos estaban vivos, no estaban muertos, estaban vivos y viviendo ahí. En gran mal. Pero el resultado, ¿pero por qué estaban en gran mal y afrenta? Porque los muros estaban destruidos, y los muros era lo que le daba seguridad y protección y cierto sentido de estamos bien. Pero los muros significaban mucho, y si los muros de una ciudad estaban derribados, toda la gente alrededor los tenía en poco, y como eran el pueblo de Dios, que ellos decían que eran el pueblo de Dios, todos los vecinos lo sabían. Entonces eran afrenta porque ellos decían, su Dios era vergüenza, hermanos, y la gente decía, su Dios los ha abandonado.
pero no por verlos a ellos flacos, No. por ver qué. Los muros revelaba la condición de ellos. Los muros revelaban la condición anímica y espiritual de las personas. No solamente de ellos, de los judíos, de cualquier ciudad que tuviera muros destruidos, hermanos, eran víctimas del bullying, Del abuso. y de todo lo que pudiera haber, por razón de los muros. Pero si estos muros estaban levantados, y usted lo puede notar en la historia de Nehemías, que conforme van construyendo, les va entrando Miedo a las naciones. miedo a los vecinos. Ujú. Y llegan y se burlan y vienen y asustan a Nehemías. Escóndete, Nehemías, van a venir a la noche. No, hombre, un hombre como yo va a huir, jamás. Y no, hombre, y le mandaban grupos que, no, hombre, si una zorra se sube por los muros, la va a derribar para desanimar. Pero porque ya les estaba entrando porque los muros, hermanos, reflejaban mucho. Entonces, ese es el contexto, hermano, del trasfondo de Nehemías. Eso ya lo dejamos ahí. Bueno, esto también se los imprimo, hermano. Es el jefe versus el líder. Déjenme mencionarlo rápidamente. Déjenme para acá para que puedan ver. El jefe habla y opina antes de escuchar, ordena para resolver problemas, repite, delega bajo receta. Es decir, delegas esto, pero lo vas a hacer así. O sea, ya te da la receta cómo lo haces. Busca culpables y porqués y alimenta su propio ego, pero el líder inspira la visión, escucha opiniones, piensa antes de hablar, desafía, promueve, delega, otorga y alimenta. Eso es lo que es un líder versus lo que es un jefe, pero eso, hermanos, se los puedo dar después. El trasfondo de Isaías, los habitantes, hermanos, de Nehemías, los habitantes estaban indefensos. Eso lo vimos en el versículo, hermanos, que acabamos de leer. Estaban indefensos. Pero Dios siempre tiene su manera, hermanos, de poner a su gente en la posición correcta y en el momento preciso. Aunque estaban, hermanos, los habitantes indefensos, Dios siempre tiene personas en el lugar correcto y en el momento preciso. ¿Se acuerdan de José, hermanos? El soñador, todo lo que sufrió José, pero se acuerdan cuando ya es Faraón y sus hermanos están delante de él, ¿qué les dice? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, los planes de Dios eran para bien, porque iba a venir esta hambre, y si yo no he estado aquí en el lugar preciso y en el tiempo preciso de Dios, ustedes se murieran de hambre y se terminara, ¿qué, hermanos? La nación. No iba a haber nación de Israel. Todavía no era nación, todavía era una manada, un grupo nada más, 70 personas, ni siquiera eran una nación. Si Dios no me pone a mí en el tiempo preciso, en la posición correcta, ustedes no existieran, se hubieran muerto de hambre, porque ya habían pasado, se estaban acabando los 7 años de abundancia y todavía faltaban los 7 años de escasez. Nehemías era... ¿Cuál era su posición? ¿El líder? No, ¿De en el palacio, Copero. era el copero. Se cree, hermanos, que el copero era la segunda persona de influencia en los reinos. ¿Saben por qué, hermanos? Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahorita, porque, se los adelanto, porque el rey no se tomaba un vaso de agua, un vaso de café, un vaso de vino, si Nehemías primero no lo probaba, porque en esos tiempos se acostumbraba a envenenar a los reyes. Échale veneno ahí, que se muera y vámonos, que se quede el hijo, que se quede el general o a quien queremos. Entonces los reyes ponían un copero, y este copero, hermanos, exponía su vida primero. Entonces cuando el rey estaba ahí y Nehemías servía el vino, el rey miraba si le temblaban las manos, como a mí. Y si le temblaban las manos, el rey decía, ay, chiquito, algo hay. Pero Nehemías venía, hermanos, con una confianza y agarraba el vino y lo probaba y luego le servía a él del mismo jarrón. Y el rey sabía que lo que iba a tomar era vino puro. Entonces, tenía una influencia el copero tremenda sobre el rey. E incluso, hermanos, algo más que vamos a ver era que el copero... no. ¿Sí?
Nehemías como copero tenía una influencia sobre el rey. Pues lo vamos a ver ahorita en el verso más adelante. Cuando va en el capítulo 2:1, Nehemías ya llevaba un plan. Y el rey le dice, el rey lo pudo haber matado al instante por amargarle la El rey fe. era el segundo influencia en No, perdón, me equivoqué, eso no lo ok, yo escuché. dije, yo estaba Nehemías. esperando No hablo de Nehemías. Ok. Hermano, si digo Isaías, Sí, no, usted sí, sabe. pero estaba esperando Sí. porque era Ah, ok, la no. segunda influencia. Nehemías ejercía una segunda influencia, incluso no solo sobre el rey, sino sobre el reino. De hecho, no sé si es en Nehemías, o con Salomón, que los de Tiro y Sidón sobornaron a Blasto. Parece que es en Hechos 12:13, que sobornaron al copero, a un camarero del rey, porque ellos se abastecían de madera y querían que esta persona de influencia intercediera por ellos. Hay esa historia, ahorita se me vino a la mente, porque ellos ejercían mucha influencia. Ellos venían y buscaban al copero, ando en la esquina, hermana. Habla con él, dile que por favor me perdone lo que le debo. Y como eran personas porque exponían su vida y les agarraban cierta respeto y confianza, les concedían muchos deseos. Entonces la gente no iba al rey, iban a los coperos. Entonces hay esa historia, hermanos, que los de Ciro y Tidón hacían sus barcos con la madera y le pidieron a uno de los conserjes del palacio que intercediera con el rey, porque tenía esa influencia. Entonces estaban indefensos, hermanos, y Nehemías estaba en el lugar correcto, era el copero, una posición de mucha influencia y en el momento preciso. Cuando sus hermanos vienen y le dicen que Jerusalén está así, así, lean el verso 13, hermanos. ¿Alguien me lee el verso 13 del capítulo 1? No hay 13 en el 1. Bueno, el 11, perdón, no, el 11. Te ruego, Jehová, Hay algo ahí interesante, hermanos. esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédenos ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Hasta ahí. De aquel varón, del rey, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer Nehemías? ¿Por qué está diciendo concédele buen éxito y que haya gracia? Si nomás le iba a poner el vino. No, ya estaba pensando que le iba a pedir ir a Exacto. Jerusalén y Exacto. todo lo que iba a pedir. Esto primero él se entera y luego del 4 en adelante hasta el 11 hay una oración de Nehemías donde pide perdón por el pueblo, gente que ni conocía. Se cree que Nehemías nació en Babilonia, allá en Susa. Se cree que ni siquiera conocía Jerusalén, ni siquiera conocía a la gente de allá, pero él está diciendo: mi pueblo y yo hemos pecado, perdónanos, hemos hecho impíamente, y pide perdón. Pero luego ya en su mente, hermanos, porque estaba en el lugar preciso y en la posición correcta, ya tenía un plan: concédeme gracia. De hecho, cuando llega en el 2:1 dice que pues nunca había estado antes triste. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? O sea, el rey le habló de buena No manera. estás enfermo, digo. No, ¿por qué está triste tu rostro? Pero él podía, por haberlo visto triste, mátamelo, quítamelo de aquí, Sí. por aguarles la fiesta. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios escogió a Nehemías como líder? ¿Por qué Dios escogió a Nehemías como líder? Se lo digo por esto. El hermano Rick Warren dice esta pregunta por esto. Jerusalén estaba a una distancia de 1300 a 1600 kilómetros de Susa. Y era probable, hermanos, que le hubiera llevado 2 meses al lomo de camello de ir de Susa a Jerusalén. ¿Quién quiere echarse 2 meses al lomo de 2 meses, hermano? ¿Quién quiere viajar en el desierto, en los calorones, hermano, de allá de Persia y de Israel, donde la gente se quema, hermanos, afuera del sol? Ahora dice el pastor Rick Warren, probablemente le llevaba 2 meses al lomo de camello atravesar el desierto, un viaje nada fácil. Ahora, Nehemías era un noble. ¿Saben lo que es ser un noble? De dinero. Por la posición que tenía una posición económica estable e envidiable y gozaba de muchas comodidades. El rey no iba a permitir que nada le pasara a su copero. Si había alguien que él iba a proteger, era su
copero, porque él era el que primero tomaba todo y si había veneno se moría él y no el rey. Entonces el rey lo consideraba mucho. Entonces, una persona que está bien económicamente, que tiene todas las comodidades, ¿quién quiere, hermanos, aventurarse al desierto por 2 meses montado en un camello y para ir a buscar gente que ni conoce? ¿A la qué, no? A la boca de lobo. Sí, ir a meterse, hermanos, a la boca del lobo, pero a un terreno que ni conoces, que ni te interesa, ni asunto tienes que ver, más allá de que es tu gente, tu raza, tu nación. Ahora, Nehemías no era ni rey, no era ni gobernante, no era ni sacerdote, ni descendiente de los reyes de Judá, ni descendiente de los reyes era un copero, pero con influencia, obviamente. Entonces, 3 razones, hermano, por qué Dios escogió a Nehemías. Número 1, porque Nehemías, hermano, era sensible a las necesidades que veía a su alrededor. Cuando llegan sus hermanos de Jerusalén a Susa, ¿qué es lo primero que les pregunta? Dame razón de las personas y de Jerusalén. Hermano, gente que ni conocía, pero él era sensible a las necesidades que veía a su alrededor. Los líderes, hermanos, son sensibles ante las necesidades de la gente que los rodea. Y el verso 3, hermano, que leí el hermano, que le dan ahí la noticia, que él les pregunta inmediatamente, denme razón de cómo está mi pueblo, cómo está la gente, el templo, los muros, cómo está todo, porque era sensible, hermano, ante las necesidades de la gente que lo rodeaba. Número 2. Perdón. La gente que los rodea. ¿Sí, hermanos? Número 2, hermano. No puede hacerme para que no me mueva para acá el estatus. Me lo muevo más adelante. Número 2. Nehemías era digno de confianza. Ya lo acabamos de ver ahorita, hermanos. ¿Por qué era digno de confianza? Por la posición que tenía, que él tomaba del vino del rey y se ganaban la confianza, hermanos. Y esa era una razón por qué Dios lo escogió, porque él era digno, hermanos, de confianza. Y se nota, hermanos, que era digno de confianza porque cuando va el rey en el capítulo 2, que el rey le pregunta, el rey lo considera, no lo mata por ir triste. Y no solamente no lo mata, no lo ejecuta, sino que le concede todo lo que Nehemías le pidió. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién te concede algo si no te tiene la mínima confianza? Y aún más porque mandó gente que lo cuidara. Y le dio cartas a de los bosques para que le dieran madera y etcétera, etcétera. Número 3. La primera cualidad de un gran líder, hermanos, es la sensibilidad ante las necesidades que ve a su alrededor. Esto ya está como aterrizando aquí con nosotros, hermano. ¿Sí? No es la segunda, sí. Era digno de confianza. Y la primera cualidad de un gran líder es la sensibilidad, hermanos, ante las necesidades que ve a su alrededor. Lo vemos en el 2.1 en adelante y es importante, hermanos, que lean el capítulo 1 esta semana para que se familiaricen con lo que vimos hoy. Número 3, hermanos. Nehemías era... Es que está bien largo, Fidel. Ahí está, hermano. Pero ya está escrito, no, hermana, nada más iban a llenar. No, lo tenemos que escribir todos. Está en blanco. Está en blanco. Es la parte. Ok. Nosotros sabemos que Ok. Es la parte que iban a llenar ustedes. Se me olvidó Pero que. siempre a velocidad como a 120. A 120 por hora. Yo pensé que era como antes que les ponían la mitad y ya nomás escribían una palabra de eso. ¿Sí lo tienen, hermanos? Tómense su tiempo. Díganme, hermanos, ¿me puede repetir la pregunta? Dijo el chavo. Sí, hermana. Gracias. Gracias por su paciencia. Sí, hermano. Número 3. Nehemías era dispuesto. Era sensible, número 1, hermano. Lo vemos en el versículo 3 del capítulo 1 que
no solamente era sensible, era digno de confianza, pero vemos en el capítulo 1, verso 3, cómo él inmediatamente preguntó, hermanos, ¿cómo está ya la gente? ¿Cómo está la ciudad, los muros? Y número 3 era dispuesto, hermanos, porque no solo se quedó en preguntar y en tener buenas intenciones y buenos ay, pobrecitos, están sufriendo, el muro está destruido, sino que inmediatamente, hermanos, puso manos a la obra. Pero no preguntó Nehemías, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Nehemías no hizo esas preguntas. ¿Quién? Nehemías no volteó a ver, a buscar en el palacio. ¿Quién irá de los que están en el palacio? Todavía ni siquiera terminaba su oración, hermanos. Y él ya estaba maquinando su plan. Pero en su plan que él está, hermanos, en la oración que miramos en los versos 4, 5, 6 al 11, él ya se mira como la persona que se va a encargar. Uno dijo, alguien debería de hacer algo. Eso sería una buena idea. Alguien debería, hermanos, Alguien debería hacer algo porque ahí como que... había una vereda allá en los ranchos, en los pueblos de allá del monte, y en uno de los caminos que llevaban había una piedra tirada, hermanos. Y había esas vereditas, ¿no, hermanos? Cuando uno anda así, que unas vereditas y luego ya pura hierba y puro huizache, y había una piedrota atravesada, hermanos, y pasaban muchos y nadie la quitaba. Pero la persona que puso la piedra había puesto dinero abajo. Dijo, y el que la quite, por quitarla, por tomarse el tiempo y quitarla, por estar dispuesto, ¿no? Por lo que dice la hermana, alguien debería de quitar eso. Todos los que pasaron dijeron, todos sí, ¿por qué no quitan la piedra? ¿Se acuerdan de los perros muertos allá en México en las calles, hermano? Alguien debería venir por ese perro, era un pestazo, hermano, pero nadie hacía nada. Hasta que uno pasó, hermanos, hasta que un hombre pasó y miró la piedra. Dijo, ¿quién dejaría la piedra aquí? Y se agachó, hermano, le agarró la piedra, le metió las uñas por abajo y la levantó. Y donde dijo así, ay padre, mira, y recogió el dinero y se fue muy contento. Y todos decían, ay, yo la hubiera movido. Sí, pero de hubiera no existe el hubiera. Entonces, hermanos, Nehemías era dispuesto. Dios no busca tanto en los líderes las capacidades, que es importante, pero también la credibilidad, la confiabilidad y la disponibilidad, la disposición. Oye, ¿me ayudas a hacer esto? Sí, hermano, yo estoy dispuesto, yo le ayudo. Eso es disponibilidad. Pero nos vemos aquí a las 7. ¿Sí? Sí, hermano, yo vengo y le ayudo, pero llega a las 7:30. Entonces tiene disposición, pero no le tienes confianza porque llega tarde. Le dices, mire, hermana Andrea, ¿usted abre el miércoles, hermana? ¿Abre el culto el miércoles? Mire, estas son las llaves, hermana. Por favor, abre el templo el miércoles, hermana, porque yo voy a llegar tarde. ¿Está dispuesta? Sí. Pero llega tarde la hermana y todos los hermanos afuera. Sí estaba dispuesta y bien contenta de que yo le confié abrir el templo, sí, pero llegó a las 7:50 entonces, es un ejemplo, hermana, sí. Hermana, es un ejemplo que estoy ilustrando. Entonces, hermano, lo que la parte dice habla de varias cosas. Son las capacidades, pero también la credibilidad. Cuando le dices a alguien, van a venir, y te dicen todos sí, y tú miras a fulano y dices, ¿le creeré o no le creeré? Estás como la canción, creeré, creeré, creeré. Y dices, pero también la confiabilidad. ¿Puedo confiar en ti? Sí, hermano, confía en mí. ¿Vas a venir? Sí. Y como dijo la canción, y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1. No vino. Y chequé el celular, hermanos, y algún mensajito que me haya mandado. Nada, hermanos, ni por no dejar un mensaje. Y después, ¿sabe que una vez, hermano, Iván me estaba enseñando a tocar el bajo, Iván Mendoza? Entonces veníamos a las 9 de la noche. Entonces me quedé dormido. Entonces me desperté como a las 7. Y cuando vi el reloj, hermanos, fíjese bien, es cuando dices, ¿dónde está el vaso de café? ¿Quién agarró? Y traes el vaso de café en la mano. Entonces me levanto, hermanos, y mi reloj dice que son las 9 en punto. Mi reloj. Entonces me subo y en 5 minutos agarro el celular y le hablo cuando vengo en el camino, Iván,
¿dónde estás? ¿Qué pasó, brother? Ivancillo, ¿qué pasó, brother? Ya estoy acostado. ¿Cómo que estás acostado si tenemos una cita a las 9, sí, brother, pero son las 10, 5? Iván, son las 9, vengo en camino, vengo pasando la hermana Marisela, güey, y llegué a la iglesia, hermano. Mi reloj no marcaba las 9, marcaba las 10. Pero yo tenía la seguridad, hermanos, Había visto las 9. que eran las 9. Dije, Iván, estoy llegando al templo. No, dijo, brother, yo ya estoy acostado, yo trabajo mañana. Híjole, entonces me siento, hermanos, ahí en los escalones y como que se me quita así lo morro, era eso, hermano, y miro mi reloj y efectivamente eran las 10:05. Y digo, ¿sabes qué? Me quedé dormido y desperté y yo estoy seguro que vi las 9. Discúlpame, y está bien, pero no se puede, ya después platicamos, pero hermano, tenemos que ser de confianza, tenemos las capacidades, pero la confianza, la credibilidad y la disponibilidad son cosas, hermano, que nosotros sabemos que a lo mejor en algo fallamos, pero para eso estamos aquí, para aprender, hermanos, para ser enseñables y para que Dios obre en nosotros. Después tenemos, hermano, lecturas bíblicas. Estas son las que vimos ahora. Sí. Ahora le voy a decir algo ahí, hermano, para la próxima semana, y yo no les voy a dar las citas bíblicas por Messenger, ya las llevan allí escritas en la lección número 2. No sé si el libro tuyo ya las traía ahí también. Sí, las traía, pero venían un poco confusas. Sí, me imagino. Cuentas. Ok. Estas son las citas y las pueden encontrar ahí, hermanos, en la lección 2, en la segunda hoja, me parece. Sí. Ahí están las citas, escrituras bíblicas. Esas son las que van a leer, hermano, por favor. Y lean Nehemías 1 y 2 por lo menos. O sea, siempre las Capítulo. escrituras bíblicas Todas las van a citas venir- vienen en la lección. Pero van a venir por decir, esta es la lección 1, donde Sí. al final de la lección 1 vienen las de las 2. No, en la lección 2. Todas las citas que Débora les mandaba vienen en cada lección. Ok, ya entendí. Cada lección trae sus citas, pero ya vienen impresas ahí. Entonces, Esta no la dio porque no teníamos Sí. el manual. Entonces, por si a mí se me pasa mandárselo, ustedes ya saben que ahí están las citas bíblicas. Hay unas preguntas, hermanos, solo para que ustedes meditemos. ¿Se puede creer en ti? Son preguntas para nosotros, hermano. No tiene que contestarlas, usted puede rayar ahí si gusta, pero son para reflexión, hermanos, para que durante esta semana usted las lea y medite en ellas. ¿Se puede creer en ti? ¿Tienes carácter? ¿Se halla tu carácter en crecimiento? ¿Eres sensible a la gente? Cuando le pasa algo a los vecinos, ¿no? O que nos enteramos que a alguien se le quemó la casa. Eso les pasa por andar dejando la plancha conectada. Y tú dices, ¿what? O sea, por eso, pero se les quemó y su ropa y todo. Sí, hombre, gente descuidada, o sea, como que todavía no les cae. Necesitamos ser, hermanos, sensibles. Eso es de lo que estamos hablando, que dices, wow, las necesidades de la gente. Que dices, pobrecito, a lo mejor así, pero con un sentido así no de... Como ser empático. Sí, empático con las personas, tener empatía con ellos. ¿Eres digno de confianza? ¿Se te puede confiar algo? ¿Puede Dios apoyarse en ti? ¿Estás dispuesto? En esta primera lección, hermanos, estudiamos varios principios de liderazgo. Vimos 5 principios de liderazgo y vimos el trasfondo de la historia de Nehemías. ¿Sí, hermanos? Dios quiere usarte como líder, hermanos, en tu hogar, en tu negocio, incluso en la iglesia principalmente. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te utilice? ¿Estás dispuesto para el liderazgo? Recuerden, hermanos, no todos vamos a ser llamados al liderazgo ministerial, pero en una manera u otra somos líderes en algo. Sí, hermanos, somos líderes de un área, de la cocina, somos líderes del negocio, de la caja, de la camioneta, somos líderes. Mi esposa y yo, dentro de mis funciones en la casa, es echarle gasolina al mueble. Esa es una de mis responsabilidades.
Entonces a mi esposa le molesta mucho subirse y que la raya esté, ¿cómo se llama esa cosa? Esté debajo de donde ya esté rojo. Entonces, porque esa es mi Es muy función. malo para motores. Sí, sí, hermana, yo sé, porque levanta mucha basura del tanque y todo eso. Pero hermanos, todos somos líderes de algo. Entonces, ¿puede mi esposa confiar en mí en ese caso? Sí, sí puede, a veces se me pasa, pero a todos se nos pasa, ¿a quién no? Entonces, a todos en alguna ocasión nos distraemos. Entonces, hermanos, reflexiones también de liderazgo en esta semana. ¿Eso ya lo vimos? Algunas reflexiones, hermanos, para que ustedes mediten. ¿Eres sensible ante las necesidades que ves a tu alrededor? ¿O estás tan absorto con lo que estás haciendo que no puedes escuchar la voz de Dios? ¿Estás consciente de las necesidades que tienen los miembros de tu familia? ¿Estás consciente de tus compañeros, de las necesidades de tus compañeros de trabajo? ¿Estás consciente de las necesidades que tienen en tu iglesia? Si las pudieras mencionar, ¿qué te rompe el corazón? ¿Eres de fiar? ¿Eres digno de confianza? ¿Estás dispuesto? Son preguntas, hermanos, para nosotros, y luego nos pregunta aquí, hermanos, en los puntos de reflexión, ¿existen condiciones similares, hermanos, a lo que vivimos hoy en el mundo actual? Hablando de las condiciones de los muros y del pueblo de Jerusalén, ¿podemos ver esas mismas condiciones? Yo digo que sí, hermano. Si usted va para Centroamérica, principalmente África, hermanos, hay tanta necesidad, hermanos, que vemos. De hecho, hoy me parece que a los hondureños y salvadoreños les acaban de cancelar el TPS, hermano, que es su permiso para estar legalmente en Estados Unidos. Entonces, yo llegué a la casa de la oficina y estaba viendo esas noticias y digo a mi esposa, ¿qué están diciendo? Y se les quitaron el TPS. Híjole, miles de hondureños y salvadoreños, hermano, que ahora pasaron de la noche a la mañana a ser ilegales, indocumentados. Entonces sentimos ese dolor, hermano, porque estamos en la misma situación. Entonces, ¿somos sensibles a las necesidades a nuestro alrededor, hermano? Pues esas son características. Por supuesto que debemos orar, sí, hermano. Porque nosotros, por lo menos mi hijo mayor, Ned, él es soñador, un dreamer. Él tiene el Dream Act, tiene su permiso por razón de eso. Y lo han querido quitar Trump y no ha podido, hermano. Y todavía hasta ahorita, si está legal, es por eso. Entonces, sí siento, me dolía oír cuando mi esposa es que les acaban de quitar el TPS. Y hermanos, tenemos que ser sensibles a eso. Esas son, hermanos, las cosas que nos convierten en mejores líderes. Y si vemos en el área espiritual, obviamente, de las familias, lo que mirábamos el sábado en la conferencia, hermano, todas las gentes que vienen a la frontera, las condiciones en que viviendo, hermanos, ya por meses en tiendas de campaña, comiendo, hermanos, lo que la gente les lleva, las condiciones ahí, hermanos, pues tristes, hermano. O sea, no tienes una regadera, no tienes un baño, el frío que se viene, todo eso, el calor, hermano. Nosotros aquí con aire acondicionado y ellos no. Entonces tenemos que, ¿qué? Hasta frío me dio con los abanicos. Entonces, hermano, esas son características de un líder. No nacemos con eso, hermano, pero sí podemos, como mirábamos en uno de los principios del liderazgo, aprender esas cosas. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que el liderazgo, hermano, la confianza es más importante que la disponibilidad. No lo tienen que escribir, pero pueden anotar algo. El liderazgo, hermanos, la confianza es más importante que solo estar dispuestos. ¿Sí, hermano, está ahí? Ok. Entonces, hermanos, pues Dios les bendiga. Esta fue nuestra primera clase. No les di break porque pensaba que no íbamos a hablar tanto. Y ya la puedes terminar, si gustas, por favor.